Vamos entonces con nuestra primera pregunta de Michel Santiago del Heraldo TV. Por favor, adelante, Michel. Gracias, muy buenas tardes. Consejero, quisiera preguntarle ¿qué pasa con los votos que ya fueron emitidos en el extranjero y que desafortunadamente a lo largo de estos días, bueno, pues algunas personas han fallecido o que en este periodo todavía activo, bueno, puedan fallecer? ¿Qué pasaría con esos votos, consejero? Y la segunda pregunta, también saber, en un caso general, ¿qué se debe de hacer en caso de que una persona fallezca? Si se debe de notificar al INE o hay algún protocolo para avisarle, sobre todo porque hemos tenido algunos comentarios de la ciudadanía que nos han escrito, ya que dicen que hay rumores en sus colonias de que las personas que ya fallecieron y que como no van a acudir a votar, se les va a dar ese voto a determinado partido. Gracias. Creo que sí, Santiago, con mucho gusto. Bueno, a ver, si una persona ejerce su derecho al voto, vaya, como cualquier persona lo haría en vida, porque no hay de otra, ¿no? Su voto resulta válido. O sea, una vez emitido, el voto ya es válido. ¿Qué hacer si fallece una persona? Aquí tenemos un protocolo ya establecido con los registros civiles de todas las entidades federativas, en donde son ellos los que nos tienen que informar. Aquí más bien le solicitaría en todo caso en un momento a Alejandro Sosa si nos dice si ustedes tienen un protocolo adicional, ¿no?, de verificación, o si algún ciudadano nos puede informar directamente y cómo se tiene que hacer. Y sobre la duda, sobre los rumores de que las personas fallecidas pueden votar, lo voy a decir así de claro, es totalmente falso. O sea, eso no va a pasar. Puede haber una discrepancia entre los datos que presentó, por ejemplo, el INEGI y los datos que tenemos en la lista nominal o en el padrón electoral, que básicamente se deben a que los registros civiles no nos están actualizando del total de fallecimientos y nosotros tenemos que hacer un corte de la lista nominal de electores a una fecha determinada y a partir de ahí comenzamos a trabajar con ello. Pero ninguna persona no viva puede votar. Eso es falso. Eso no va a pasar. A ver, ahí me gustaría decir una cosa respecto de la conformación del padrón electoral y las listas nominales de electores. Justamente estábamos ahorita aprobando el informe final del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral. Ya aprobamos la validez de los instrumentos y definitividad de los instrumentos registrales para este proceso electoral y precisamente este comité hizo estudios muy importantes respecto a diversos temas, por ejemplo, el voto anticipado, la longevidad cada vez mayor de la ciudadanía, en fin, una serie de cuestiones, distritos indígenas, por ejemplo, que tendremos que hacer para que tuvieran una mayor representatividad. Y en este tema, otro tema que nos pregunta regularmente, domicilios irregulares, que fue un tema muy menor. El tema de defunciones es un tema que se ha ido trabajando con registros civiles justamente para tener esta información actualizada y no es un foco rojo para nada respecto de la conformación del padrón, son porcentajes muy muy bajos y en realidad de actualización respecto a que sucede el fallecimiento y que la persona, el familiar, por ejemplo, o la instancia o el propio registro civil nos da a conocer esta información, pero se ha ido avanzando mucho en que este tramo de tiempo sea cada vez menor. Ahora el secretario nos va a informar, pero creo que el porcentaje debe estar en menos del 4 o 5%, menos, ¿no? Menos del 5% en esos casos y en realidad es tardanza en que nos den a conocer esa información. Por tanto, para nada es un foco rojo, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, no estamos en ese suceso y bueno, en el caso de que un extranjero que emita su voto y desafortunadamente después fallezca, pues es un voto válido, fue un voto emitido válidamente y que bueno, nadie sabemos cuándo vamos a dejar de estar aquí, pero bueno, es un voto que fue emitido válidamente. Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Comentarles también, aparte del procedimiento que ya comentó el consejero Castillo, que es el relativo a la información de remesas que nos envía mensualmente el registro civil con respecto a las personas que han fallecido y que nos mandan sus actas de defunción. También se tiene establecido un programa alterno que le llamamos, que es que si alguna persona, alguna ciudadano tiene conocimiento de que algún familiar, alguna persona conocida de ellos ha fallecido, ellos nos pueden reportar el fallecimiento a través de los módulos de atención ciudadana. Ese programa se tiene establecido, es permanente y también se hace uso de esa alternativa para que se eviten este tipo de casos y que el padrón electoral esté lo mayormente actualizado. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias, licenciado Iván. Vamos con Fernando Merino de El Sol de México.
Adelante, Fernando. Hola a todos, a todas. Nada más me gustaría que nos precisaran, consejeros, si son 3.355 registros o 3.322 los que están sujetos a, digamos, que se presente una denuncia ante la FICEL, y sobre todo también que nos explicaran contra quién, digamos, se iría esta investigación. Recuerdo que usted nos había comentado que no es como tal hacia las personas que registraron, porque pues tal vez ni siquiera lo sabían, pero digamos un poquito tal vez cuál sería la ruta de que seguiría tal vez este proceso legal, que es importante, pues digamos, darle la información a la gente para que no se dé ahí una mala interpretación. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Fernando. Sí, en efecto, a ver, se está haciendo el análisis para detectar posibles ilicitudes en el universo total de los 39.724, en todos. Básicamente porque lo que estamos previendo aquí es que se pudo haber presentado el caso de personas que fueron registradas sin su consentimiento y quizás al momento de hacer los subsanes y decirles, oye, si te quieres registrar, dijeron sí. Hubo otras cuantas que dijeron que no y que no estaban registradas. Entonces, el universo total de potenciales denuncias dependerá pues, literalmente del resultado del análisis total de este universo completo. Y dos, qué bueno que haces esta pregunta, porque en efecto, en principio no estamos buscando perseguir a ningún ciudadano que haya subido un comprobante de domicilio que a lo mejor no estaba vigente, ¿no? O sea, no va por ahí el tema. Lo que estamos tratando de detectar fundamentalmente es la comisión de ilícitos, de delitos electorales. Entre ellos, por ejemplo, el caso de que a lo mejor un tercero, quizás, haya intentado registrar en la lista nominal de electores en el extranjero a varias personas sin su consentimiento, con la finalidad, ya sea de excluirlo de la lista nominal de México y que el día de la jornada electoral llegara a votar y que le dijera no puedes porque estás en el extranjero, o bien para cualquier otra finalidad al utilizar estos, digamos, estos registros no autorizados o no voluntarios. Eso es a lo que nos queremos referir y es justamente lo que estamos buscando, vaya, si es que llegaran a existir. ¿No hay un número entonces determinado de cuántos, digamos, registros son susceptibles? Porque, bueno, yo he visto ya algunas notas que traen un número, entonces, digamos, eso está descartado. Todavía el universo sigue siendo de 38,000. De análisis es de 39.724, el de análisis. El número final de denuncias que se vayan a presentar, todavía estamos en proceso. Yo te diría para este número que traes, que en realidad son 3.369, que son los casos que ya no se incorporaron al listado nominal de personas residentes en el extranjero que van a poder votar. Esto por cuestiones que hay algunas irregularidades, una o varias, que ya no pudieron ser subsanadas, por tanto no van a poder ser incorporadas. ¿Qué se va a hacer aquí? Se va a enviar todos estos casos a la dirección jurídica para que evalúe jurídicamente cuáles son las medidas que hay que seguir. Habrá algunas que sí, efectivamente, tendrán que presentarse las denuncias ante la FICEL y habrá otras pues que necesitarán un trámite distinto. Internamente nos estamos planteando la modificación de estos lineamientos para precisamente detectar antes cualquier posibilidad de que otra persona, por ejemplo, esté inscribiendo a una persona que no se quiere registrar para votar desde el extranjero, o un comprobante que no cumple con las calidades o las características que debe reunir, o un comprobante que esté falsificado, etcétera, ¿no? Las clasificaciones que tenemos respecto de estos 3.369 casos, pero lo que sí tenemos claro es que estos casos ya no van a poder ser incorporados al listado nominal de personas residentes en el extranjero y por tanto no van a poder votar allá, y estos 3.369 sí llegarán al jurídico para que sea nuestra dirección jurídica quien analice cuál es el causa a seguir, una de las cuales es presentar una denuncia contra quien resulte responsable. Aquí nosotros no podemos afirmar quién es la persona responsable de inscribir a alguien, porque sí, con el trabajo de campo que hicimos, pues incluso sí nos encontramos casos en los que nos dijeron que las personas no habían solicitado su registro para votar desde el extranjero. Entonces hay distintas causas y se tendrá que valorar jurídicamente qué es lo que procede en relación con este tema. Gracias. Un par de preguntas más. Primero, Eric Pinto, de Capital 21, por favor. Hola, buenas tardes. Reiterar, o nada más ser reiterativo con el tema de los 3.369. Finalmente, ¿cuáles fueron algunas de las causas por las que estas personas o estos registros, estas solicitudes ya no se reincorporaron? Eso por un lado. Por otro lado,
mayoritariamente, ¿de dónde es esta población? ¿De qué parte? ¿Estados Unidos? ¿Qué parte? Si alguna de Canadá, algunos de otros países. Y otra pregunta. En la sesión que tuvieron hoy en la comisión, hablaron de 10.097 casos o de solicitudes de registro que sí fueron reincorporadas, pero que tuvieron consideraciones mínimas. ¿Cuáles fueron esas consideraciones mínimas? Gracias. Gracias. Y nada más para una precisión, nos piden vía remota, si podemos aclarar a cuántas personas equivale el 54% de voto postal o de personas que ya votaron y el 30.6% de voto electrónico. Con todo gusto, muchas gracias, Iván. Comienzo con esta última, la aclaración. El 54% de sobre postal recibido equivale a 30.512 votos postales recibidos ya. Y el 30% de voto recibido electrónico equivale a 45.681 votos recibidos a través del CIBEI. Sobre las preguntas que nos hace Eric, causas de improcedencia, a ver, son varias. Las más numerosas tienen que ver con trámites que no fueron aclarados por el ciudadano. Es decir, no fue posible localizarlos. En este sentido, no teníamos certeza de que la persona efectivamente hubiera querido registrarse y de ahí que su registro pues no resultara procedente. Comprobantes de domicilio que no coinciden en los datos. Comprobantes de domicilio que fueron alterados. Ciudadanos que solicitan votar en territorio nacional, hay algunos casos, firma extraída digitalmente de la credencial del elector. Esto que les mostrábamos, no sé si recuerdan, que aparecía la copia de la credencial en lugar de firma autógrafa, una foto, ¿no?, de la propia firma de la credencial. Ciudadanos que señalaron no haber realizado registro alguno. Y otros casos como que faltaba coincidencia de la firma entre la credencial y la firma que se puso y cuestiones por el estilo, pero creo que estos son los que habría que destacar. Sobre la ubicación y estas consideraciones mínimas de los 10.097, consejera, creo que esto se lo pasamos a Alejandro, ¿no? No, me gustaría hacer un señalamiento en este tema. Sí, es una cuestión que yo justamente pregunté en la sesión porque me llama mucho la atención la incorporación de estos 10.097 personas a este listado nominal en el extranjero, precisamente porque se dice que por diferencias mínimas. A mi juicio, por diferencias mínimas, entonces no tendrían por qué haber sido excluidos en una primera instancia y, por tanto, de cara a Consejo General se va a robustecer esta parte pues que ya aprobó la Comisión del Registro, elevar al Consejo General para que se nos digan cuáles son justamente estas causas de diferencias mínimas que o con base en el procedimiento aprobado en la Comisión Nacional de Vigilancia o con base en la revisión que se hizo, pudieron ser subsanados y entonces reincorporados al listado nominal en el extranjero. Por el momento, salvo que ahora el director nos dé una respuesta en este tema, por el momento en el informe no se incluía y se decía solamente que por diferencias mínimas, así que pues de aquí al 29 de mayo, que será el Consejo General, bueno, estaremos contando con esa información, pero sí particularmente me llamó la atención el tema de por diferencias mínimas fueron reincorporados sin que pudieran encuadrarse ni en el mecanismo aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia y entonces no entendía por qué fueron excluidos en un primer momento y bueno, señalar que ahorita nos darán los datos de desde dónde se inscribieron más personas para votar, sin duda, pues el lugar que tiene mayor pues en donde están más mexicanos y mexicanos residentes en el extranjero, el 97% es en Estados Unidos. Se registraron normalmente es de Los Ángeles, de Chicago, en fin, ahorita vemos claramente el dato. Creo que el dato que sorprende es que presencialmente el número más alto de personas que se registraron para votar en un consulado fue en Madrid, España, y pues esto también nos llama la atención de el interés que se tiene en este voto desde el extranjero. Así que ahora apuntaremos los datos, justamente ya los solicitamos, pero pues ahora sí al director ejecutivo del registro para que pueda ayudarnos con estos 10.097 casos de diferencias mínimas. De todos los registros que se hicieron, ¿en qué porcentaje representa este de Madrid? De todos los registros de personas que solicitaron participar en la elección, ¿qué porcentaje representa? Madrid tiene un total de 1.989 registros de un total de 15.723. Presenciales, sí, que van a ir a una sede consular. Sí. Exactamente, sí. Gracias. Director. Dale, adelante.
Sí, gracias. A reserva de poderlo precisar en el informe, como bien lo solicitaron en la Comisión del Registro Federal de Electores, yo lo que les puedo adelantar es que esas 10.097 casos que se mencionan, traemos la diferencia, lo que se menciona son diferencias mínimas entre la firma autógrafa y la firma que se tiene en la credencial para votar, ¿no? Así fueron como se determinaron y se consideraron estos 10.000, y con base en lo que establecen los lineamientos aprobados por el Consejo General para la conformación de la lista nominal de electores. Hay ciertos criterios que están establecidos ahí, en los cuales nos da para poder revisar de manera detallada con la información que tenemos en nuestra base de datos de algún registro de estos ciudadanos, más aparte lo que se presentó en las solicitudes y en la credencial, en la copia de la credencial para votar, ¿no? Pero en esencia son esas diferencias mínimas entre la firma y la firma que presentó el ciudadano en su registro, ¿sí? En esencia es eso. Sin embargo, se va a precisar en el informe que se comprometió para subirlo al Consejo General del Instituto. Sería cuánto de mi parte. Gracias. Pues entonces con esta intervención terminamos esta conferencia de prensa. Gracias a todas y todos y muy buenas tardes.